Sí, esto lo voy abierto. Sí, gracias. Bien, pues buenos días a todos, muchas gracias. Quiero en primer lugar dar las gracias a la profesora Amalia Descalzo por haberme invitado a participar en esta jornada y también dar las gracias a ISEN, al Museo Fundación Thyssen y al mecenazgo Givenchy. Cuando Amalia me propuso participar en esta jornada, pues yo pensé rápidamente en el vestido negro. Y pensé en el vestido negro porque ya Givenchy pues no lo había trabajado, no conocía nada de su trayectoria, más que un poco los lugares comunes que existen sobre Givenchy. Y el primer lugar común pues era el del vestido negro, que yo sí que había estudiado al trabajar a Coco Chanel. Otros lugares comunes pues eran el tema de la famosa mirada Givenchy, sobre la que ya pues, nos ha avanzado un poco en su magnífica y generosa conferencia Amalia. Nos ha avanzado un poco de esa mirada, de su gusto por el arte, de su conexión con el coleccionismo. Y bueno, otro de los lugares comunes era la famosa elegancia Givenchy. Entonces, en torno a estas tres ideas, pues he empezado a trabajar y viene confeccionado esta conferencia, sobre todo por amistad con Amalia, debo decirlo, un poco obligada por esa amistad, porque era un tema que no conozco en profundidad realmente, ¿no? Entonces, bien, pues voy a comentaros en principio cómo he estructurado esa conferencia. Otro de los lugares comunes a los que también se ha referido Amalia es la idea de que es el último modisto clásico, ¿no? Givenchy, el último modisto clásico, y dije, bueno, ¿y por qué no el primero de los diseñadores modernos? Entonces, en torno a esta idea del artista bisagra entre lo clásico y lo moderno, pues he montado estas tres propuestas modernas, que son en torno a las cuales gira la conferencia. Lo moderno está en la imagen, es una de las primeras propuestas, lo moderno es la identidad y lo moderno está en el color negro. Sobre esos temas vamos a trabajar. Las imágenes que vamos a ver, pues algunas de ellas su fuente es Internet y algunas pues no son excesivamente buenas, no tienen una buena calidad, pero no me he resistido a introducirlas porque me parecían interesantes en el discurso. Voy a hacer una conferencia preferentemente leída y, bueno, en ocasiones comentada, para ajustarme al tiempo y también para que después pues, haya pues, un ratito de coloquio en el que podemos incorporar pues, el coloquio relativo a esta conferencia y a la anterior de Amalia. Bien, la conferencia pretende ser una primera aproximación a la figura de Hubert de Givenchy, más concretamente algunos valores presentes en su obra que consideramos serían los que mejor confluyen en la idea de modernidad, siempre vinculada especialmente a partir de la Revolución Francesa al concepto de moda. Algo que no siempre ha sido así. Ahora estamos acostumbrados a relacionar moda y modernidad, moda y moderno, pero esto yo creo que es un concepto que parte de la Revolución Francesa y de ese cambio pues, en toda la cultura occidental que supuso aquella revolución. En el caso del modisto Givenchy, la percepción primera o más inmediata de esa modernidad vendría conectada por un color y una prenda que han sido fetiche a lo largo de su carrera. Esto es, el color y el vestido negros, la petite robe noire. Color y prenda de los que la exposición muestra un elevado número de piezas y de ahí el título de nuestra conferencia que, como habéis podido leer en el resumen, pues es un préstamo extraído de la literatura artística de Charles Baudelaire. Baudelaire, en la crítica del Salón parisino de 1846, conminaba a sus compañeros artistas, a sus compañeros pintores, a que representaran la vida moderna, ya que vistieran a los héroes, a los protagonistas de sus cuadros, con levitas negras porque, en la opinión de Baudelaire, aquel color tenía la belleza expresiva de la igualdad universal y del alma pública. Esto lo comenta Baudelaire en su crítica al Salón de 1846. De tal manera que Baudelaire va a ser el primero en establecer
conceptualmente esa relación entre color negro y modernidad, relación que podríamos calificar de axiomática si nos referimos al contexto y al universo de la moda. Si el vestido negro es el más evidente signo de modernidad en la trayectoria de Givenchy, existirían al menos otros dos componentes de su trayectoria igualmente confluyentes con categorías plenamente modernas. Estas cualidades las encontramos, por una parte, en su fascinación por las artes plásticas y la decoración, fascinación sin duda conectada con el espíritu de una época, la de su tiempo, lógicamente, la del siglo XX, que sacralizará al mundo de las imágenes como el más claro distintivo de la civilización contemporánea, a la que se alude, o ese epítome de civilización de la imagen. Y por otra, su tercera cualidad moderna sería o estaría relacionada en la extraordinaria o con la extraordinaria capacidad del modisto para crear identidades visuales poderosas mediante un estilo aparentemente sencillo, un estilo en el que ya nos ha introducido la conferencia de Amalia. Un estilo aparentemente sencillo, plenamente accesible a la hora de llevar a cabo la copia del modelo original, algo fundamental para dar el paso entre la alta costura y el prêt-à-porter. Gracias a esas cualidades, Hubert de Givenchy ha tenido un magnífico reinado en el panorama de la moda del pasado siglo, fundamentalmente durante 3 décadas, durante los años 60, 70, 80 y 90 principalmente. Givenchy ha sido elogiado por su alto sentido de la elegancia, como comentábamos al principio, ese lugar común sobre Givenchy, y a nivel ya más personal, por ser uno de los diseñadores más generosos y más discretos. Algo que hemos podido comprobar y corroborar gracias a esta exposición del Museo Thyssen, motivo por el cual se le han realizado numerosas entrevistas y en todas ellas ha aparecido como un Givenchy discreto, generoso y sobre todo generoso con 4 personas que han sido cruciales, él lo confiesa en cuanto tiene ocasión, han sido cruciales a lo largo de su vida, que son su madre, los diseñadores Cristóbal Balenciaga y Philippe Bennett y la actriz Audrey Hepburn. Y es muy probable que este sincero reconocimiento de Hubert de Givenchy sea plenamente consciente y, conociendo la dimensión culta del personaje, así lo creemos, de un acertado aforismo de Voltaire que viene muy bien a la biografía de Givenchy. Aforismo en el que Voltaire decía: «Nada bueno se hace ni en las artes de la imaginación ni en las del gusto sin la ayuda de un amigo». Bien, empezamos el recorrido por esa primera conexión entre el espíritu de Givenchy y el espíritu de su tiempo, con esta idea: lo moderno está en la imagen, lo moderno está en la mirada. En la década de los 70, el sociólogo francés Pierre Bourdieu seleccionaba a Givenchy junto a Balmain y a Cardin para llevar a cabo un estudio dedicado a las relaciones existentes entre los diferentes estilos de estos 3 modistos y sus respectivos estilos de vida. En el caso de Givenchy, conceptualizaba la decoración de su residencia como lo clásico en lo moderno. Conclusión a lo que Bourdieu llegaba una vez analizados los espacios de las residencias de Givenchy, del que en este artículo en blanco y negro introducía esta imagen de no muy buena calidad, que está descrita, como podéis ver, con una larga leyenda arriba. Ese clásico en lo moderno, como digo, se demostraba porque en ese espacio convivían materiales modernos, como el acero y el plástico, con cuadros de estilo rompedores en aquella época, como los cuadros de Vasarely, y, por ejemplo, con sedas chinas del siglo XVIII o iconos griegos.
Todo ello, toda esta fusión de estilos y de imágenes, dispuesto, inmerso en un clima monacal, dice Bourdieu, propiciado por el color blanco que predominaba en las estancias de la residencia de Givenchy en aquella época. Bourdieu preparaba entonces su gran estudio sobre el gusto, titulado La distinción, criterios y bases sociales del gusto, que publicará en 1979, en el que acomete la definición del gusto y la interpretación del gusto en la sociedad contemporánea, algo muy complejo en cualquier época, y interpreta el gusto como, entre otras cosas, dice prácticamente literalmente, dice, el gusto es una de las apuestas más vitales que tienen lugar en el campo de la producción cultural. Y es una apuesta vital porque considera Bourdieu que el juicio del gusto es la suprema manifestación del discernimiento humano, porque en él se reconcilian entendimiento y sensibilidad, el famoso sentido y sensibilidad, y por lo tanto el gusto define al hombre consumado, define al hombre completo, podríamos decir intelectualmente. Para terminar, Bourdieu intenta dar una definición del gusto y lo define con esta frase que a mí me parece absolutamente sugestiva y certera a la vez. Dice que el gusto es ese principio increado de toda creación. Entre los ensayos preparatorios de este monumental estudio, el de la distinción, criterios y bases sociales del gusto, se encontraba el que acabamos de citar y el que tenéis en pantalla, titulado El modisto y su firma, contribución a una teoría de la magia, en el que Givenchy estaba seleccionado por su extraordinario cuidado de lo que hoy llamaríamos imagen de marca, es decir, de las propuestas visuales que él, a través de su moda y a través de su entorno, pues concibe como su propia imagen de marca. En este sentido, Givenchy seguía el camino abierto por todos los grandes modistas que le habían precedido, abierto ya por Ward, que fue coleccionista de porcelanas, abierto por Disset, que fue coleccionista de arte de vanguardia, por Poiret, que, como bien contaba Amalia, pues murió arruinado, pero después de haberse gastado parte de su fortuna comprando arte, y también por Coco Chanel, aunque Coco Chanel derivó más hacia crear una biblioteca espléndida y elementos de decoración. En cualquier caso, Givenchy seguía esa tradición abierta por los primeros modistas que quisieron equiparar su oficio al oficio de los artistas. Años más tarde, en el 2006, el también francés y, en este caso, historiador y cultísimo ensayista de moda, uno de, para mi gusto, de los historiadores de la moda más interesantes, lamentablemente desaparecido a un joven, François Bodot, lo tenéis en bibliografía, pues valoraba la carrera de Givenchy en el 2006 por haber encarnado, dice Bodot, durante casi medio siglo, una de las particulares formas del buen gusto europeo. Y efectivamente, buen gusto, en muchas ocasiones asimilado a la idea de elegancia, suele ser, como os comentaba antes, un calificativo invariante frente a la costura creativa de Givenchy y a su otra pasión, como es la decoración de interiores. Es como si Givenchy se hubiera servido de una y otra, es decir, de la moda y de la decoración, para poco a poco ir confeccionando un gran relato visual capaz de apropiarse de las más diversas propuestas y de experimentar, gracias al poder evocador de las imágenes y de los objetos que configuran esas imágenes, una auténtica multiplicidad de sensaciones, tantas como los tiempos y los espacios recreados por él. De tal manera que Givenchy, en ese gran relato visual, nos va guiando de la sobriedad monástica a la que aludía Bourdieu
en su ensayo, y a la sobriedad monástica que percibimos aquí, en uno de los rincones del castillo que Givenchy tiene en el Loire, y de esa sobriedad monástica, pues basada en estos espacios bastante esenciales y sobre todo dominados por el color blanco que también es uno de sus colores favoritos, de los colores favoritos de sus diseños, y esa esencialidad de líneas que también aparece en buena parte de sus creaciones de costura. Bien, de esa esencialidad y de esa sobriedad monástica, pues nos traslada en este gran relato visual a otros mundos marcados por el clasicismo francés, el clasicismo barroco, ese estilo propio del espíritu más francés, que se deja ver en las decoraciones de su casa, en las que a veces hace estos juegos de introducir un particular diseño que confluye muy bien con ese contexto, con ese entorno, en ese clasicismo francés o ese barroco francés tan especial, o ese estilo Beaux-Arts o estilo Bellas Artes, también propio de lo francés, ese mundo recargado y suntuoso en el que Givenchy se recrea a veces, como se recrea en ese otro estilo sobrio y monacal, o los estilos orientales que, como a cualquier occidental, pues le han fascinado siempre, o una visión de la decoración pues más apegada al paisaje, más apegada al mundo natural, o una visión de la decoración, de los jardines, de la moda, marcada por el artificio. Es decir, lo uno y lo otro. Todo está en el arte, todo está en la moda, todo está en la decoración, en la vida, en las imágenes, que Givenchy recrea como eterna fuente de inspiración. Lo clásico y lo barroco, Oriente y Occidente, lo sobrio y lo suntuoso. Esta pasión por la imagen, que recorre la trayectoria de Givenchy, nace, como nos lo acaba de explicar Amalia, en el propio contexto familiar, en las profesiones y aficiones de sus abuelos, fundamentalmente, relacionadas con la pintura y con el coleccionismo de tapices y de tejidos. Su abuelo fue gestor de diferentes manufacturas de los gobelinos y su abuela era coleccionista de tejidos, afición que sintió pues, desde muy pronto también Givenchy. Debido a ello, pues, su gusto por la ropa y por las telas se manifestó pronto y se confirmará como orientación profesional cuando visita en 1937, con tan solo 10 años, la Exposición Internacional de París, editada con el título La Exposición de Artes y Técnicas de la Vida Moderna. Frente al pabellón de la elegancia, que eran los pabellones dedicados a la moda, que habían tenido una importantísima promoción a partir de la Exposición de Artes Decorativas e Industrias Modernas de 1925, ese pabellón de la elegancia, del que no he conseguido encontrar ninguna imagen, pues frente a ese pabellón, sentirá que ese mundo era el que a él le gustaba, era el mundo que quiere para sí. Y de esta manera optará pocos años después por oponerse a la elección familiar que había seleccionado para él la carrera de Derecho. En aquel momento, Ibert, frente al mundo de la palabra, propuesto por su familia, es decir, la carrera de leyes, de abogado, la carrera de Derecho, pues Ibert optará por el universo de la imagen, desviándose de esta manera del marcado logocentrismo que ha sido uno de los ejes principales de nuestra cultura occidental, y optando por un lenguaje más visual, que no obstante, en aquellas fechas, en los finales de la década de los 30, ocupaba posiciones de vanguardia, este lenguaje visual, porque las importantes transformaciones llevadas a cabo por las artes plásticas, por la moda y por la decoración habían sido objeto de exposiciones tan reveladoras como la que acabo de citar, la de 1925,
y las propuestas de 1925 vanguardistas comenzaban a integrarse en los contextos culturales contemporáneos. Su gusto por los tejidos, su pasión por el dibujo, pues le llevarán a matricularse. Él renuncia a la carrera de Derecho. Parece que al principio compaginó las dos carreras, Derecho y Bellas Artes. Le llevarán a matricularse en la Escuela Superior de Bellas Artes de París para estudiar Bellas Artes, apoyándose en su facilidad para el dibujo y en general, pues, en ese gusto por el arte y por la imagen. Facilidad por el dibujo que vemos en el trazado de sus figurines llenos de expresividad que mantiene. Estos figurines son del 69, pero estos otros, los dos primeros, pues son figurines, bocetos que él ha hecho con motivo de esta exposición y que están publicados en su magnífico catálogo. El detalle más amplio desconozco la fecha, pero en cualquier caso, pues se ve su dominio de la línea, su dominio del trazo, su dominio del dibujo. Y compagina sus estudios en la Escuela de Bellas Artes con el aprendizaje en diferentes talleres de reputados modistos del momento. Reputados modistos, entre otros, Jacques Fath, Robert Piguet, Lucien Lelon, finalmente Elsa Schiaparelli. Y estudiará por su cuenta las creaciones del que va a ser su modisto más admirado, Cristóbal Balenciaga, y desde luego también tendrá en cuenta, como no, pues las creaciones de Christian Dior y el New Look. Cada uno de esos modistos le aportará su particular visión de la moda, concepciones diversas que enriquecen notablemente la formación de Givenchy. Por ejemplo, el conocimiento del mundo empresarial, que va a ser muy importante para el desenvolvimiento del prêt-à-porter y para su conexión con el mundo del cine, pues le vendrá expuesto o dado de alguna manera por sus trabajos en los talleres de Fath y de Lelon. Ambos eran ya conscientes en los años 40 de la importancia de la confección y del prêt-à-porter y habían llevado a cabo avanzados estudios relativos a la estandarización de tallas. Esto, pues claro, va a ser importantísimo para crear una confección y un prêt-à-porter de calidad. Pero además de esto, la vertiente más creativa de la moda pues le vendrá dada por su conexión con Schiaparelli. Conexión con Schiaparelli en la que permanece al mando de su boutique, de la boutique de Schiaparelli, que era el centro de reunión en un momento dado de toda la vanguardia artística parisina, fundamentalmente la que giraba en torno a los surrealistas. Por eso, Schiaparelli dijo en una ocasión: el diseño de moda no es para mí una profesión, es un arte. Perdón, no sé qué conexión he hecho yo ahora. A ver. Sí, algo que Balenciaga, su otro referente más admirado, pues tendrá muy claro, ¿no? Porque para Balenciaga el modisto debía ser arquitecto para el patronaje, escultor para el volumen, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para el sentido de la medida. Una idea con la que Balenciaga contribuyó en gran manera también a hacer que este oficio pues, empezase a considerarse propiamente artístico. Christian Dior, al que aludíamos antes, pues otro de los referentes en aquel momento con el que Givenchy tuvo pues, una fluida relación y desde luego se fijó en su trayectoria y en sus propuestas. Pasamos a la segunda propuesta de modernidad en Givenchy, que sería la idea de lo moderno es la identidad. Y he querido subtitular esta idea con este aforismo también de Givenchy, que sería: el secreto de la elegancia es parecer uno mismo.
Bien, en 1952 Givenchy abría su maison propia, siendo el modisto más joven en hacerlo en aquella época, con apenas 25 años. En aquellas fechas, en el 52, París seguía siendo el centro internacional de la moda, además por su tradición de alta costura, que ya acabamos de ver su desarrollo. Tenía ya esa tradición de alta costura pues un siglo, por el New Look de Christian Dior, pero también habían aparecido en el panorama otros centros importantes. Otros centros importantes como la propia Italia, con localizaciones como Roma, donde se habían instalado los estudios Cinecittà, como Milán o Florencia, que tenían también una larguísima tradición vinculada al mundo de la imagen y al mundo de la moda, importantes empresas de tejidos y complementos. Italia y estas ciudades tenían una presencia significativa en el ámbito internacional. Pero, por otro lado, Londres empezaría a tener ya igualmente pujanza en el mundo de la moda más moderna, en el mundo de lo que luego se llamaría moda boutique, para la que esta moda boutique Givenchy fue en muchas ocasiones un referente. Y tendrá pronto nombres significativos como la Boutique Bazar de Mary Quant y bueno, otras boutiques como Viva o como Parafernalia en Nueva York. En América, evidentemente, la ciudad de Los Ángeles y los estudios cinematográficos instalados en Hollywood ejercían una influencia notable a través de la moda que vestían las actrices. Y en Nueva York había muchos diseñadores que copiaban a Givenchy, pero se estaban formando personalidades como Halston, que darán el tono pocos años después a la moda americana. En Nueva York también estaba viviendo uno de los momentos más creativos de su historia y giraba ese momento en torno a la figura de Andy Warhol, muy apasionado también por la moda, que empezó creando dibujos y figurines de moda. Uno de los más hermosos de los que he encontrado pues sería este, que recuerda muchísimo los diseños de Givenchy y la imagen de Audrey Hepburn. Pero junto a estos referentes contextualizadores en el comercio de la moda, durante las décadas de los 50 y los 60, la sociedad asistía a la promoción, hasta entonces inédita, de un nuevo grupo social, el de la juventud, que influirá notablemente en el devenir de la moda. La juventud de mediados del siglo pasado comenzó a tener entidad propia distinta a la de sus mayores y a los que ya no busca emular, sino muy al contrario, cuestionar su forma de vida demasiado dependiente, en opinión de los jóvenes, de un confort exclusivamente material. Sobre todo en América irá configurándose una juventud con recursos económicos propios e independiente, por lo tanto, que buscará por encima de todo la novedad en la moda, en la música, en la manera de ser y estar en el mundo. El mismo año en el que Givenchy abría su taller en París, 1952, Jacques Kerouac publicaba En el camino, una novela convertida muy pronto en la guía espiritual de un movimiento juvenil que se hace visible a través de múltiples grupos como los Beatnik, los Hipster, los Mod, los Teddy Boys, los Teddy Girls, cada uno de ellos con sus propios modos y maneras de vestir. La capacidad creativa de estos grupos, sus propuestas estéticas, estarán en la base de la revolución cultural y más tarde política de los 70. Y por lo que respecta a la moda, contribuirán a que por primera vez el recorrido de las tendencias cambie, influyendo notablemente el gusto de la calle, la street fashion, el American look, en la moda de la alta costura. Mientras esto ocurría en América y en las Islas Británicas, fundamentalmente, pues en el continente, en Francia, en París, aparecía una nueva filosofía, un nuevo pensamiento que después será calificado como existencialismo.
Ese nuevo pensamiento será propuesto por Jean-Paul Sartre como un nuevo humanismo que contribuya a superar los desastres y el descrédito en el que la condición humana se encuentra sumida después de la Segunda Guerra Mundial. A través de la revista Tiempos Modernos, los existencialistas que se reúnen en los clubs de jazz y en los cafés de la Rive Gauche, de la orilla izquierda, pues irán dictando a través de esta revista los existencialistas su doctrina basada en una equilibrada búsqueda entre libertad personal y responsabilidad, entre individualismo y colectividad, remedando en cierto modo al sapere aude, al atrévete a saber de Kant, pues podríamos decir ahora un atrévete a existir, abandonando de tal manera la indeterminación y decidiendo determinar cada cual, sus relaciones consigo mismo y con el mundo. De alguna manera, estos movimientos juveniles y filosóficos confluyeron en la creación de una nueva sociedad de individuos libres, responsables y con identidades propias, reclamada pues, a finales de la década de los 60 por el mayo del 68. El mundo del cine es otro de los fenómenos culturales que modelan la sociedad del momento. La Nouvelle Vague francesa se hará eco de estos nuevos planteamientos existencialistas que desde otras posiciones también recogerá el cine americano. Esta conexión con el espíritu cambiante de la época será determinante en el éxito del cine, hasta llegar a ser, a partir de los años 60, el cine el referente de los medios de comunicación de masas. Estrechamente unido a la moda, moda y cine se convierten en los dos grandes sistemas modernos de comunicación, es decir, en vehículos propicios para la creación de mitos, para la creación de modelos a imitar. Esto es algo que había tenido ya muy en cuenta uno de los maestros de Givenchy. Concretamente, Lelon, al finalizar la década de los 30, decía: nosotros los modistas ya no podemos vivir sin el cine, lo mismo que el cine ya no puede vivir sin los modistas. Corroboramos nuestro instinto mutuamente. Bien, cine y moda tendrán como objetivos prioritarios crear figuras de fuerte personalidad, héroes y heroínas exponentes de la sensibilidad y de los sueños de la época. El cine lo llevará a cabo gracias a su capacidad narrativa y la moda gracias a su potencialidad visual para expresar lo moderno. Y lo moderno está, según expresión de Lipovetsky, en la capacidad de la moda para personalizar, para ayudar a la construcción de identidades individuales, siempre con un toque de exclusividad. Cuando Givenchy se independiza, pone en marcha lo mejor de su aprendizaje y de su inteligencia y lo mejor de su conexión con este espíritu de la época que he intentado sintetizar y resumir en unas cuantas imágenes. Y todo esto vendría a expresarse en su primera colección, dejando desde el principio claro lo avanzado de su sensibilidad y lo adelantado de sus propuestas en la línea Sepagat, es decir, en la línea de prendas sueltas, cuyo modelo estelar será la modelo conocida o prenda estelar a la vez con el nombre blusa Bettina, la blusa blanca vestida por su modelo fetiche en aquellos momentos, que era Bettina. Una blusa que la revista Elle celebrará como el anuncio de una nueva interpretación en la forma de vestir de la mujer moderna, de la mujer culta e independiente. Una prenda en la que se fusionan la naturalidad del tejido blanco con la sofisticación, casi la excentricidad del diseño en esos puños de volantes tan exagerados, o en cualquier caso con ese toque de exclusividad que la clienta elige libre e individualmente. Porque lo novedoso de la línea Sepagat era su propuesta de prendas sueltas, de prendas susceptibles de formar parte de los looks ideados por la mujer que los lleva.
Esta colección alcanzó un éxito comparable al logrado años antes por Dior, lo que permitió a Givenchy adquirir una seguridad tras su arriesgada decisión siendo pues, muy joven, ¿no? Como he comentado al principio. El modisto, según Givenchy, se expresa en esta línea separat, ya no dicta un look total, sino que propone fragmentos de look a su clienta y con esos fragmentos la clienta tiene que componer ella misma su propuesta. Crea, pues lógicamente, toda una gama variada de diseños, diseños de calle, diseños de fiesta, y después de este éxito, del éxito de Separat, va a ser fundamental y determinante en su carrera su conexión con el cine. Apenas 2 años más tarde, en 1954, entra en contacto con su musa y actriz Audrey Hepburn, que le visita en su taller de París para que lleve a cabo el vestuario de Sabrina. Una propuesta que, al parecer, la verdad es que para esta conferencia no he podido volver a encontrar el dato, pero cuando estaba preparando el texto para Balenciaga, no sé dónde lo encontré, Igor y Amalia, pero encontré el dato de que la propuesta de hacer los diseños para Sabrina primero se la hicieron a Balenciaga y Balenciaga se negó, y yo creo que es muy probable que les diese el nombre de Givenchy, porque se habían conocido en el 53, como ha comentado antes Amalia, en Nueva York, y esto ocurre en el 54, cuando Audrey Hepburn llega a París, dice Igor que no. Luego nos lo explicará él mejor. Bueno, a mí me gustaba pensar que sí, que era Balenciaga el que les había soplado el nombre de Givenchy a la Paramount, no sé si fue la Paramount, ¿no? La que hizo Sabrina. Bien, en cualquier caso, Audrey Hepburn y Givenchy se conocen en París en 1954 a propósito de esta película, y ese encuentro será crucial para los dos. Givenchy tendrá en Audrey pues, la modelo que todos los grandes modistas, ya nos lo ha contado Amalia, de nuevo repito, pues tienen que tener. Ward había tenido a su esposa y a Eugenia de Montijo, y Chanel se había tenido ella misma, que es la que mejor promoción hacía de su estilo. Audrey, por su parte, pasará a ser la modelo a imitar por todas las jóvenes de todo el mundo, el referente de elegancia chic, la imagen fresca, accesible y a la vez sofisticada, el modelo al que siempre se vuelve y al que siempre volvemos. Givenchy dirá: no conozco a ninguna mujer que no haya deseado parecerse a Audrey Hepburn, pero él también reconocerá, y me parece muy interesante además esta frase en la que utiliza el calificativo de moderna. Audrey Hepburn ya era moderna antes de conocerla. Sabía lo que le iba bien, también sabía cómo construir una imagen fuerte e independiente, y eso se extendía naturalmente a su manera de vestir. A los vestidos que yo creaba le agregaba un pequeño detalle personal que no solo mejoraba el conjunto, sino todo el impacto del diseño. Esto es un reconocimiento enorme por parte de Givenchy al estilo y a la sensibilidad de Audrey. Claro que por su parte Audrey también reconocerá: la ropa de Givenchy es la única ropa con la que me siento segura. Es como llevar una armadura, me protege. O la ropa de Givenchy es la única con la que me siento yo misma. Es más que un diseñador, es un creador de personalidad. Entre 1954 y 1961, Givenchy creará para Audrey y para las heroínas que interpretan películas como Sabrina, Una cara con ángel, Buenos días tristeza y Desayuno con diamantes, todo un conjunto de imprescindibles en los que quedarán diseñadas las prendas y líneas esenciales del vestir moderno.
prendas urbanas, deportivas, una manera de vestir desenfadada y juvenil en la que Givenchy introduce códigos de los jóvenes beatniks como la preferencia por el color negro, la ropa ajustada, los mocasines o bailarinas y las gafas de sol. Dispondrá para vestir a sus heroínas de ropa cómoda, confortable y a la vez ropa refinada con diseños de líneas claras, de formas puras, arquitectónicas, diseños un tanto atemporales, idóneos para la pantalla de un grafismo rotundo, pero también idóneos para la confección en serie. Esos diseños los combina con colores luminosos como el blanco, el negro, el beige, también alguna vez con colores naranja, rojo, amarillo, prendas en cualquier caso muy femeninas, con cuellos trapecio, mangas francesas, pantalones pitillo, camisas de talle corto, blusas blancas, vestidos negros, abrigos holgados, prendas minimalistas, pero que mantienen la idea del vestido estructura desarrollado por Balenciaga, un look o imagen bastante marcada que dará sensación de seguridad. Un estilo en el que Givenchy combinó el espíritu de la boutique, la influencia de la street fashion, con la calidad de la alta costura. En realidad, un estilo expresivo de la fórmula prêt-à-porter, de la que Givenchy será uno de los máximos representantes con las líneas Givenchy Université y Givenchy Nouvelle Boutique, la primera de 1956 y la segunda de 1968. El éxito de estas películas, algunas como Una cara con ángel, en la que la propia moda es argumento central de la cinta, del film, coincide con la eclosión de la moda en la sociedad durante los años 60. Y estas películas elevarán el nivel del gusto medio, pero a la vez de elevar ese nivel del gusto medio, esas películas contribuirán a una nueva espontaneidad y una nueva libertad e individualismo en la forma de vestir que desbanca definitivamente el vestir formal anterior. El vestido se entiende ahora como una realidad auténticamente individual, en la que en los films, porque forma un tándem el vestido indisoluble con el personaje, forma una segunda piel con el personaje, de tal manera que el vestido contribuye a expresar en imágenes el sentido profundo de la individualidad y de la historia. Historias que tendrán un contenido marcadamente iniciático, en el que las protagonistas buscarán un cambio en la manera de ser y en su vida, y el vestido irá traduciendo al lenguaje visual esos cambios, esas identidades. En Sabrina pasaremos del look ingenuo de las primeras escenas, con el pichi estampado y el jerseycito negro ajustado, a los elegantes conjuntos urbanos que lucirá a su vuelta de París. Un cambio radical que se presiente de alguna manera en uno de los primeros diálogos de la película, cuando el padre de Sabrina le dice: no pretendas alcanzar la luna, cuando Sabrina le confiesa su amor por uno de los Larrady. Y inmediatamente Sabrina le contesta: se construyen cohetes para subir a la luna. El vehículo para Sabrina serán esos vestidos con los que ha alcanzado pues, esta nueva identidad, una nueva imagen con la que, en su caso, conquistar el amor. En el caso de Desayuno con diamantes, el recorrido parece ser inverso, de la sofisticación de la joven aspirante actriz, que se presenta deslumbrante con el vestido negro frente al escaparate de Tiffany de la Quinta Avenida, en ese Tiffany en el que simboliza el mundo del lujo en el que, según Holly, nada malo podía ocurrirle, a la chica vestida con... Bueno, vemos ahora, nos recreamos un poco en el vestido de Desayuno con diamantes.
en las fotos, en el vestido expuesto en la exposición. Y pasamos a la chica vestida con la gabardina, con el trench blanco bajo la lluvia, en un suburbio, en esta ocasión de Nueva York. Aunque el color blanco y el agua parecen augurar un renacimiento, un nuevo porvenir lleno de incógnitas, verbalizado también en el diálogo final de la película, en el que Holly le dice a Paul: no soy Holly, tampoco soy Lula Mae, no sé quién soy. Me parezco al gato, no somos más que un par de desgraciados sin nombre. Junto a la colección de prendas que configuran el fondo de armario de toda mujer chic, la prenda que siempre está presente, que se repite en todos los procesos de búsqueda de identidad, bueno, esta era otra de las escenas, y pasamos a esa prenda que se repite en todos los procesos de búsqueda de identidad, es sin duda la Petit Robe Noire. Givenchy declina constantemente el vestido negro y lo hace evolucionar de los cuerpos de talle ajustado y falda con crinolina, casi o cancán, de Sabrina, a los negros sacos o a los negros de falda suelta, los dos de desayuno con diamantes, o a otros diseños minimalistas que veremos luego de una sublime perfección. Vestidos, en cualquier caso, en los que el color negro sirve de marco suntuoso para el retrato del rostro de la heroína, de la protagonista, que le ayudan a expresar mejor su inteligencia e inquietudes a través de la mirada, del gesto, en los que quedará plasmada una identidad que el vestido negro contribuye a enfatizar, porque la Petit Robe Noire tiene la virtualidad de poner en primer plano la personalidad de quien lo lleva, pero a su vez, aunque resulte paradójico, de estas paradojas, es muy entendida la moda, el vestido negro siempre parece estar dispuesto a establecer lazos solidarios con determinadas comunidades, en cualquier caso con la comunidad en la que ese vestido participa. Bien, pasamos a la última propuesta de modernidad en Givenchy, que sería lo moderno está en el color negro. Como parece entenderlo Givenchy, una de las cualidades del color negro es la de haber estado asociado a la formación de las nuevas identidades en el seno de las sociedades modernas. De tal manera que la primera utilización sistemática del color negro en la indumentaria civil la encontramos en los comienzos de la Edad Moderna en la corte de Borgoña. La corte que marcará las propuestas culturales más avanzadas de Occidente, por ejemplo, la corte en la que se hacen los primeros retratos. Felipe el Bueno comenzó a vestir de negro en sus apariciones públicas, distinguiéndose del resto de los ciudadanos y convirtiendo este color en una metáfora visual de su refinadísima corte. Carlos V, Felipe II y todos los Austrias adoptarán este mismo color, asimilándolo a la idea imperial y al estilo de vestir español, que predominará en todas las cortes europeas barrocas. Paralelamente, Baltasar de Castiglioni, probablemente uno de los mayores expertos en protocolo de la Europa de su tiempo y autor del Cortesano, elogiaba el color negro como el adecuado atuendo de los príncipes y los caballeros, asimilando este color a la edad del humanismo. El negro será el color de las élites, por lo tanto, y tras el paréntesis rococó, en el que predominaron los colores pastel y los colores empolvados, el negro volverá con fuerza en los procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII, procesos de los que veíamos antes una imagen muy explícita, y durante todo el siglo XIX pasará a ser el color del buen burgués, el color del traje financiero, connotando ideales del espíritu comunitario y democrático. A la vez, ese mismo color negro les servirá a los dandis para exaltar el sentimiento estético de la vida y a los artistas y poetas para connotar la colección melancólica de los nacidos bajo el signo de Saturno, el planeta negro. Asociado, por lo tanto, a las entidades emergentes, en el siglo XX el color negro será el color de la ropa femenina, en el siglo en el que la mujer comience a cambiar su identidad
social en contacto con el mundo del trabajo y el mundo universitario. Chanel, adelantándose a las necesidades de su época, ideará la Petit Robe Noire como vestido o conjunto exponente de un moderno sentido de la belleza del confort que aportan las prendas de punto, tejido en el que ella realizó su primer prototipo, elogiado inmediatamente por la revista Vogue como el vestido que toda mujer querrá tener en el futuro, al igual que el coche Ford que siempre se fabricó en color negro, en este mismo color. Los dos eran objetos prácticos y convenientes, objetos útiles. Poiret, al ver a Chanel vestida de negro, le preguntó: ¿por quién va de luto, mademoiselle? Por usted, monsieur, le contestó. Y ese es uno de los sentidos más precisos y genuinos de esta prenda. Su carácter de ruptura, es decir, el tiempo de Poiret había pasado, llegaba el tiempo de Chanel. El carácter de ruptura de la prenda, una prenda independiente de cualquier fórmula, como la creó Chanel, de cualquier fórmula convencional como era la del luto. De esta forma, Chanel acredita el vestido como una realidad individual antes que como una realidad institucional o sujeta a jerarquías. Esta relación del color negro con el luto había sido la tradicional en nuestra sociedad occidental desde la Edad Media, porque el color negro se vinculaba a la muerte, a las tinieblas, al más allá, al infierno, al demonio, al pecado, a la culpa. Esta es una referencia de Pastoureau, que también tenéis en bibliografía. Pero esa vinculación entre el negro y la muerte en realidad encierra un significado más global, más profundo y ancestral de este color, el que lo relaciona al color con el paso del tiempo, al color negro, con el paso del tiempo. En este sentido, Gilbert Durand, en su libro Estructuras antropológicas de lo imaginario, apunta que, leo textualmente, las tinieblas nocturnas constituyen el primer símbolo del tiempo, tanto entre casi todos los pueblos primitivos como entre los indoeuropeos y semitas. Se cuenta el tiempo por noches y no por días. La noche negra aparece como la sustancia misma del tiempo. Tal vez esta vinculación con el paso del tiempo y el sentimiento de finitud sea lo que haga al color negro el color del heroísmo de la vida moderna. Pero frente al inexorable final en que nos anuncia el color negro, el negro moderno se nos presenta como un color de la potencia y de la creatividad, un color de la belleza funcional, de las imágenes poderosas, un color hipnotizador. En este sentido, el color negro fue el color de las heroínas de la Nouvelle Vague francesa, de heroínas del nuevo realismo italiano, el color de los existencialistas y de las modas emergentes. Haciendo tándem con este color fascinante, el vestido negro puede llegar a ser la prenda ideal y adecuada para dar la vuelta al mundo o para vivir intensamente la ciudad. Una prenda que se ha convertido en un auténtico y obligado ejercicio de diseño y de estilo en los modistas contemporáneos. Y un color del que Yohji Yamamoto, uno de los que más han promocionado este color, decía: inevitablemente las personas visten colores más oscuros cuando se vuelven más modernas e inteligentes. Bien, ya hemos visto que Givenchy introdujo el modelo, el vestido negro, en casi toda su filmografía y que además, como muestra esta exposición, lo fue reinterpretando a lo largo de toda su carrera. Fue para él un auténtico objeto de culto y seguramente por eso diseñó, en opinión de Didier Lidot, uno de los que más entienden de este tema, del vestido negro, al que le ha dedicado a una monografía, pues el vestido perfecto en su género, la perfección hecha vestido negro en esta prenda de Givenchy de 1956. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Yo pensaba que iban a sobrar algunos minutillos. Tenemos media hora para el café. Si queréis restar al café algún minutillo, pues estoy a vuestra disposición, o estamos a vuestra disposición, Amalia y yo.
Gracias. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Sí, por ahí veo. Yo creo que Sí. Yo creo Que que me Misia, perdone, Misia. yo creo que Misia fue su gran introductora de embajadores y aunque ella probablemente habría llegado sola a través de los hombres donde llegó, en este caso una mujer la puso en un sitio muy, muy especial. Luego, pinchar cuanto antes un globo que teóricamente estamos construyendo, porque es muy bonita la construcción, de decir que es el último de los antiguos y el primero de los modernos. Probablemente Pierre Cardin no nos lo va a perdonar nunca, que yo creo que es más correcto atribuírselo a él, sobre todo porque fue Pierre Cardin quien pagó en sus huesos la expulsión de la Cámara Sindical echado por Pierre Berger por atreverse a inventar el prêt-à-porter. Yo creo que lo que pasa es que Givenchy nos cae mucho mejor que Pierre Cardin. Entonces, obviamente... Bueno, la jornada está dedicada a Givenchy. No, pero quiero decir, pero independientemente de la jornada, es que siempre es más fácil ponerse de parte de Givenchy que del pequeño hortera de Pierre Cardin, ¿no? Y finalmente, también por subrayarlo para que luego alguien nos lo desvele, yo también he leído en algún lugar que la intención de vestir a Audrey Hepburn era que la vistiese Balenciaga. Probablemente, no sé si porque estaba a la mano de Diana Brayland por ahí tocando el piano, o porque Marie-André Jouvet en su magnífica monografía lo cuenta. Yo esa historia la he leído y además tendría mucho sentido, porque en la nómina de grandes actrices de cine que se vestían en Balenciaga, empezando por la más grande de todas ellas, por su arrastre de glamour, estaba evidentemente ser vestida por Balenciaga. Yo creo que fue Balenciaga, que ya estaba un poco cansado, quien dijo, no estoy para nuevas actrices, que vayan a ver a alguien que probablemente es más de su tiempo. Y mandó a una princesa al taller de un príncipe, por eso se casaron, comieron perdices y fueron tan felices. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus comentarios, por tu apreciación de la conferencia y por... Perdón, sí. Se me ha olvidado, para que no parezca que me cae mal Givenchy, sí. una cosa probablemente en su defensa, y es que Givenchy solo tuvo una mala suerte, y es la de coincidir plenamente con Yves Saint Laurent, que fue un poco como Picasso a todos los de su generación. Teóricamente era como Atila y no dejaba hierba donde él estaba. Y probablemente el enorme poder de Yves Saint Laurent sobre la moda de esas 3 décadas hizo que el pobre Givenchy no pudiese hacer nada más que lo que hizo, habiendo hecho mucho. Sí, bueno, sigo con lo que te comentaba, que es agradecerte pues, tu aprecio, ¿no?, de la conferencia y tus puntualizaciones. Desde luego lo de Misia Ser es evidentísimo, ¿no? Que, en fin, Misia Ser la invitó a Venecia a Chanel y ahí empieza todo, ¿no? En Venecia en 1919, más o menos, ¿no? Y bueno, los otros comentarios, bien, es un juego, ¿no? El último de los clásicos, el primero de los modernos, es algo que se dice para casi todos los artistas bisagra. Y yo creo sinceramente que Givenchy lo fue. Si fue más o menos que Pierre Cardin, no voy a entrar en ese dilema, ¿no?, porque hoy le estamos dedicando la jornada a Givenchy. Y sobre Yves Saint Laurent, bueno, Yves Saint Laurent también era más joven que Givenchy, ¿no? Y no sé, son propuestas distintas, pero sí, seguramente pues bueno, tuvo una dimensión tan grande, ¿no? Está muy bien el ejemplo que has puesto, ¿no?, tan grande como la de Picasso, que fíjate, pudo anular un poco la de Matisse, ¿no?, que es otro pintor extraordinariamente maravilloso, por ejemplo. Nada, muchas gracias. ¿Algo más? Sí. Ah. En respuesta, bueno, un poco al comentario que habíamos dicho de si podía haber sido para Balenciaga. Constancia, no hay documental de
del hecho de que Sabrina o que Audrey Hepburn fue a los talleres de Balenciaga a solicitar para su película, ¿no? Lo que sí hay constancia es que la película, es decir, Sabrina se estrena en el 54, pero se está grabando en el 53, por lo cual lo que hay constancia es que en primavera de Balenciaga se conoce con Givenchy. Hay un tiempo de silencio en la mitad, es cuando Marie-Louise Busquet le dice, por favor, Balenciaga, tienes que acercarte a esto porque tiene un problema, bueno, y se acercan de nuevo, pero ya pasa unos meses, y en esos intervalos, o tampoco puedo decir exactamente en el calendario, pero la cuestión es que se presenta, hay una notificación a la casa Givenchy diciendo que la señorita Hepburn va a ir a hacerse el vestuario, un vestuario que solicita, y él cree que es Catherine. Entonces, porque ella en principio, además, ha hecho su vacaciones en Roma, quiere decirte que está en ese auge. Entonces, realmente, si fue donde Balenciaga o no y la desecharon, no creo. No creo porque iría muy bien arropada y no creo que la desecharían porque era una clienta joven o no joven, sino realmente creo que fue una cuestión de que decidieron que fuera Givenchy. Incluso ella dicen que en los primeros modelos que le presentaron, ella hizo modificaciones, porque el modelo que se conoce de Sabrina, que decirte este blanco, era un modelo que se llamaba Inés de Castro y tenía mangas. Y ella directamente cogió y dijo yo no, y eso es lo que dice Givenchy de esas pequeñas aportaciones que ella hacía, que todavía le daban más carácter a las prendas que a su estilo. Entonces, si fue o no fue, bueno, pues si fue, y me parece extraño que en la casa a una clienta le desecharan diciendo porque era norteamericana o porque era actriz, no lo sé. Es que creo que ni siquiera fue, creo que ni siquiera la recibió. Pero es extraño, alguien tuvo que comunicarle, que decirte, que él no la recibiera es normal porque él no recibía. Sí, pero quiero decir que es que ni siquiera fue, la vio y dijo no la voy a vestir, sino que anteriormente, probablemente por presiones de la compañía de cine, eran los que tenían interés en que fuese vestida por Balenciaga. Y Balenciaga no sé si sería a través de... O sería una cuestión de dinero, una cuestión de gastos económicos, de poder. La cuestión es en el tiempo, decirte que en el tiempo realmente no es que siempre hablamos del 54 para Sabrina, pero es el tiempo de cuando sale a la calle, pero esto se está rodando desde hace un tiempo. Entonces coincide, quiero decirte que estamos hablando casi como de un mes arriba, un mes abajo, quiero decirte. Entonces podemos suponer muchas cosas, pero al no haber una constancia, decirte, ni se la quiero quitar a Balenciaga, que... Hay que Bueno. volver a preguntárselo a Manuel Sí. de Jouvet, que yo creo que es la que da carta de naturaleza a ese proyecto. Pero también yo creo que hay muchas cosas que se dicen, pero no hay un testimonio documental. Entonces, si no hay un testimonio documental, existen muchos mitos que vamos generando del boca a boca y porque vende, porque existe el marketing. No. Entonces, y estoy hablando en contra de mi señor, quiero decirte, de mi maestro y por el que vivo. Probablemente está muerto Ramón Esparza, que seguro que lo sabía. Pero no es, tampoco vamos a decirte, está claro que Givenchy y Audrey Hepburn es una imagen, simplemente están siempre juntos. Pero sí que yo tengo constancia de que Audrey Hepburn se compraba ropa en Eisa Madrid. Tengo constancia, quiero decirte, constancia verbal de una costurera, de esto. Pero nunca, aunque la viéramos en la calle, seguramente aun siendo un Balenciaga, todo el mundo consideraría que era un Givenchy, porque asociamos directamente esa imagen directamente. Y como los modelos de día relativamente pueden ser muy similares, porque todos cuando vemos a Givenchy en muchas cosas pensamos en cómo se nota la impronta de su maestro, es decir, perfectamente ella podía llevar un Balenciaga y todo el mundo creer que llevaba un Givenchy. Bien, había otra pregunta al fondo, por favor. No vamos a solucionar este dilema. Y que conste que yo he sacado el tema porque me parece muy bonito. Me parece muy bonito y que justifica mucho más también esa admiración que muestra siempre Givenchy por Balenciaga. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que tampoco voy a arrojar luz
pero lo que he leído sobre esta historia es que la intermediaria entre Givenchy y Audrey Hepburn fue Gladys de Segonzac, que era la mujer del productor francés de la Paramount en París, y fue quien la llevó a Givenchy, aunque le habían dicho que fuera a Balenciaga. Yo también he leído, Igor, que Audrey Hepburn era clienta como anónima antes de ser famosa de Givenchy, que con su primer sueldo en vacaciones en Roma se compró un abrigo, entonces ya conocía su trabajo y seguramente la admiraba. Entonces yo creo que esta mujer es la que da la clave de por qué acabaron en Givenchy. Pero bueno, es lo que puedo aportar. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? No, pues nada, tomamos un café entonces. Volvemos a las 12, me dice Amalia.